Sean bienvenidos a un nuevo video de Corner al Aire. Hoy daremos un resumen del Atlético Madrid 5 Real Madrid 2. En el resumen de hoy responderemos a lo siguiente: ¿por qué el Real Madrid perdió de esta forma y qué errores cometió Xabi Alonso? Primero hay que comentar cómo venía el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid venía invicto con 5 victorias en las últimas 5 jornadas de la temporada. En cambio, el Atlético de Madrid venía con unas malas sensaciones de cómo empezó su temporada. No venía bien, venía con derrotas y empates, entonces eran sensaciones diferentes de las que se venían. ¿Por qué el Madrid perdió de esta forma? Yo creo que Xabi Alonso se confundió en la alineación titular, poniendo a Jude Bellingham en lugar de Mastantuono. ¿Por qué se confundió? Porque Jude Bellingham venía de 2 meses y medio, sin haber jugado 90 minutos en lo que va de temporada. Venía de una lesión de hombro y poner por delante de Mastantuono, entonces eso fue el primer error que cometió Xabi Alonso. Ponerlo de titular, dejar a Mastantuono fuera, que había jugado muchos minutos y había sido la mayoría de partidos titular. Entonces eso creo que fue uno de los errores de Xabi Alonso. También otro de los motivos fue que hoy la defensa estuvo muy mal, pero muy mal. Hausen mal, Carreras mal, Militao es verdad que estuvo bien, pero tuvo que salir al segundo tiempo porque le dieron un golpe en el tobillo o en el pie, muy bien no recuerdo, entonces tuvo que salir. Carvajal, no estuvo ni bien ni mal, pero igual toda la defensa en general estuvo mal. Incluso Courtois pudo haber hecho algo mejor, pero no lo hizo. Entonces, ahí la defensa estuvo mal. ¿Qué errores cometió Xabi Alonso? Como dije antes, poner a Jude Bellingham por encima de Mastantuono de titular. Otro de los errores que también cometió Xabi Alonso es sacar a Arda Güler en el segundo tiempo, cuando había sido el mejor del partido hasta en ese momento. Entonces, sacar a Arda Güler estuvo mal, porque estaba siendo el mejor en el primer tiempo y parte del segundo, de toda la defensa que estaba haciendo mal. Entonces, Arda Güler era uno de los mejores de los que estaba haciendo en el partido. Entonces, eso fue otro error de Xabi Alonso, fue que planteó mal el partido, no jugando como las anteriores jornadas lo estaba haciendo. Entonces eso fue otro error. Es verdad que Cholo Simeone también planteó bien el partido, porque él sabe que el Madrid sufre por la espalda de Hausen. Entonces ahí ocasionó mucho daño al Real Madrid. También flojo Hausen y Carreras, que estuvieron mal. Como dije antes, la defensa estuvo fatal. Todo el equipo estuvo mal. Valverde, Vinicius Junior, que es verdad que puso una asistencia de gol, pero realmente estuvo en el partido mal, estaba caminando, no ayudaba. Muchos dirán que hay algún delantero no se le pide eso, al menos a Vinicius, que marque goles y esas cosas, sí, pero también ayuda a defender, porque había partes del partido donde Vinicius estaba literalmente caminando, se le pasaba un jugador del Atlético de Madrid por delante de él con el balón y Vinicius no ayudaba a defender. Entonces, eso es un error que también cometió Vinicius, de que no ayudaba a defender. Y no solo Vinicius, también Mbappé, porque estaban caminando y no ayudaban a defender. Entonces, el partido fue como la temporada pasada, donde el equipo jugaba a lo que Carlo Ancelotti proponía, entre comillas, porque realmente no planificaba bien los partidos. Siempre se jugaba con el mismo sistema, todos los partidos, así te enfrentas al Manchester City, al Bayern Múnich, al Barcelona, al Atlético de Madrid. Entonces, eso se vio hoy en el partido de Xabi Alonso, donde el Madrid no sabía muy bien qué hacer o qué estaba haciendo, porque no presionaron mucho el partido. Es verdad que en el segundo tiempo el equipo comenzó a presionar, pero no lo hacían como las jornadas anteriores, donde el equipo presionaba bien, donde lo hacía bien el equipo, donde todos presionaban a la misma vez. Entonces, eso es otro de los fallos que cometió el equipo hoy. Pero no solo hay que culpar a Xabi Alonso, porque había muchos jugadores que no lo estaban dando todo. Parecían que el primer tiempo ya lo habían hecho todo, porque con el 2-2 el equipo pensaba que ya lo tenían hecho. Ellos han de haber pensado, salimos al segundo tiempo, lo hacemos un poquito mejor y ya les ganamos el partido. Y no, fue totalmente lo contrario. El Atlético de Madrid se vino arriba, te jugó mejor. Ahí cuando todo se fue abajo. La defensa mal. En el centro del campo solo habían 2 jugadores de pivotes. 2. Tchouaméni y Valverde. Que Tchouaméni no había aparecido en todo el partido y Valverde, que al principio de temporada le está costando muchísimo, está teniendo muchos errores. Realmente no son muchos errores, pero le está costando el principio de la temporada a Valverde. Entonces, encima pones a Jude Bellingham, que no había sido titular en ningún partido y que apenas había tenido máximo creo que 30 minutos, y exagero, lo pones por encima de Mastantuono, que había tenido bastantes minutos y había sido titular en varias jornadas. Entonces, eso fue lo que ocasionó la derrota de esta forma del Real Madrid. No puedes plantear el partido de una forma diferente como le habías hecho en anteriores jornadas. Tienes que plantear como te salió bien. Plantear el partido para que puedas vencer al Atlético de Madrid. No puedes plantear otras cosas que no habías hecho en toda la temporada. Entonces eso estuvo mal. Ahora iremos con el resumen del partido. Comenzamos con la alineación titular, que fue Courtois, Carreras, Hausen, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé. En el minuto 2:45, Sorloth
dispara al arco y Militao la frena de una forma increíble, lo hizo muy bien, porque solo estaba casi, como quien decir, entre comillas, uno contra Courtois, que a Courtois se había quedado casi en el arco. Tiene que salir Courtois. ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué Courtois se queda bajo palos? Si Militao no lo hubiese hecho bien, hubiese sido gol del Atlético de Madrid al minuto 3. En el minuto 10 tenemos un cabezazo de Sorloth, donde aquí la defensa estuvo muy mal. No puedes dejar que Sorloth remate así. Es una jugada muy peligrosa, entonces aquí la defensa igual estuvo muy mal. En el minuto 13 tenemos el primer gol del Atlético de Madrid, donde Lenormand le gana muy bien a Tchouaméni y primer gol del Atlético de Madrid. En el 18 tenemos una jugada de peligro clara para el Atlético de Madrid que venía de un centro. En el minuto 21 tenemos un error de Carreras, donde Carreras pierde la pelota y solo casi la tiene y marca su segundo gol para el Atlético de Madrid. En el minuto 24 tenemos un gran pase de Arda Güler entre líneas para Mbappé y Mbappé la marca y mete un buen gol. Hasta ahí pensábamos que iba a ir bien el partido, no bien, pero iba a ser competido. En el minuto 35 tenemos un gol de Arda Güler, donde fue un buen centro de Vinicius Jr. Es verdad que Vinicius Jr. le pega como mal, porque la pelota va como rebotando, entonces ahí fue un gran cálculo de Arda Güler para poder meter el balón al arco. Y fue un buen gol del Real Madrid, donde Vinicius viva al espacio, un centro de Arda Güler y gol. En el minuto 38 tenemos un disparo de Julián Álvarez desde fuera del área, donde eso dio palo. La pelota iba casi al ángulo abajo, entonces creo que Courtois no hubiese llegado. Tenemos al minuto 42, gol anulado por mano de Lenglet, donde claramente era mano. Eso no hay discusión, era mano y no, eso no era gol. Entonces fue el VAR y lo anuló, que por cierto, milagro que haya llamado al VAR realmente. En el minuto 46 tenemos un disparo de Arda Güler al arco. En el 47 tenemos gol de Sorloth, de una pésima defensa de Hausen y Carreras, porque Carreras lo estaba cubriendo a Sorloth. Se le escapa. Hausen igual creo que no salta bien. Sorloth le gana un juego aéreo y gol. Hasta ese momento ya íbamos 2-2. Hasta en ese entonces se iba Atlético Madrid 2, Real Madrid 2. Y así terminaba la primera parte. En la segunda parte se comenzaba con la sustitución de Militao por Asensio, que Militao había sufrido un golpe en la primera parte. Creo que fue en la rodilla o en el pie. Entonces eso fue la sustitución de Asensio, que entraba en la segunda parte. En el 48 tenemos un penal a favor del Atlético de Madrid por un despeje de Hausen que había hecho en el área, donde es verdad que había alzado mucho el pie, pero había tocado primero la pelota y después el pie le pega en la cara, entonces sí creo que es penal. Pero creo que se pudo haber hecho mejor, sí, pero fue penal para el Atlético de Madrid, que lo convirtió Julián Álvarez. En el 58 tenemos la salida de Arda Güler por Mastantuono y Carvajal por Camavinga. Aquí no entendí muy bien los cambios de Xabi Alonso, porque es verdad que Carvajal no estaba teniendo un buen partido, pero pone a Camavinga, que eso no lo entendí. Arda Güler, que también estaba teniendo un buen partido, no un buen partido, pero estaba siendo de los mejores. Lo saca por Mastantuono en lugar de sacar a Jude Bellingham, que estaba haciendo un mal partido y no tenía nivel para ser titular después de una lesión de 2 meses y medio. Esto también fue uno de los errores de Xabi Alonso. En el 59, Courtois tapa una, que estaba una, no diría clara, pero una de mucho peligro. Courtois es verdad que ahí es una salvada. En el minuto 64, otro de Courtois, disparo igual de Sorloth, que aquí también Courtois tuvo una buena parada. Fueron las dos únicas buenas paradas que tuvo Courtois en todo el partido. En el 62 tenemos gol de Julián Álvarez de tiro libre al palo, que la manda por el ángulo por arriba. Eso aquí no podía hacer nada Courtois. Tenemos al 70 Rodrigo por Jude Bellingham. Jude Bellingham tuvo que ser sustituido en la segunda parte, no al minuto 70. Ahí Xabi Alonso, ¿qué hizo? O sea, no se entiende qué hizo Xabi Alonso ahí. En el minuto 84 tenemos Gonzalo por Hausen. En primer lugar, Gonzalo debió entrar en el minuto mínimo 50 para el segundo tiempo. Y encima por Hausen. Aquí estuvo mal también Xabi Alonso. Estuvo muy mal. ¿Cómo vas a sacar a un defensa para poner un delantero? Es verdad que el Atlético de Madrid estaba encerrado atrás. Es verdad que querés meter pólvora arriba para poder generar muchas ocasiones al Atlético de Madrid. Pero ya con el partido muy acabado, aquí el Madrid no tuvo nada que hacer. Entonces, meter a Gonzalo en el minuto 84 no te va a servir de nada. Y encima por Hausen, por un defensa. O sea, que estuvo mal Xabi Alonso. Aquí es normal que se le critique a Xabi Alonso por los cambios muy tardes que hizo. Y por los cambios que debió hacer y no los hizo. En el minuto 87, tiro libre disparado por Mastantuono, que se fue por arriba del arco. Tenemos al 92, Valverde falla un pase, pierde la pelota y recupera el Atlético de Madrid y gol de Griezmann. Entonces, aquí todo estaba mal. Valverde, Courtois, todo estaba mal. Mbappé, Vinicius. Entonces,
Lo único que estaba más o menos bien era Arda Güler. Y eso fue el resumen del partido, lo que pasó realmente. También es verdad que Xabi Alonso a partir del minuto 70 comienza a poner muchos atacantes porque el Atlético de Madrid estaba muy encerrado atrás, pero ya meter más atacantes en el minuto 70 yo creo que ya no hubiese resultado porque el partido ya estaba ya terminado con un 4-2. Entonces encima llegó el quinto, ahí se acabó todo. Vamos con las estadísticas generales del partido, donde ya estarán viendo en pantalla, donde el Atlético de Madrid tiene un 37% de posesión de balón contra un 63% del Real Madrid. Tenemos 7 oportunidades creadas para Atlético de Madrid, 2 para el Real Madrid, 13 disparos para el Atleti, 6 para el Real Madrid, 0 salvadas al portero contra 2 del Real Madrid, que fue las 2 que conté que tuvo Courtois. Tenemos 17 faltas del Atlético de Madrid, 14 faltas del Real Madrid. Bueno, pues ese fue el resumen y opinión para ver o saber cómo fue el partido del Real Madrid. Entonces me gustaría saber su opinión, espero que me comenten y nos vemos en el siguiente video.